Bueno chicos, la clase de hoy es complicaciones agudas de la diabetes. Bueno, vamos a hablar de cetoacidosis, estado hiperglucémico, vamos a hacer una comparación entre ambos para que ustedes sepan en la guardia diagnosticarlo, ¿sí? La cetoacidosis diabética, ¿por qué se caracteriza? Por hiperglucemia mayor a 250, acidosis metabólica con un pH menor de 7,30, un bicarbonato menor de 15, un anión GAP mayor de 10 e hipercetonemia. Por lo tanto, paciente que viene a la guardia con 200 de glucemia no puede estar en una cetoacidosis. Paciente que tenga un pH de 7,34 no tiene una cetoacidosis, ¿sí? Todos esos criterios tienen que estar. Y el síndrome hiperosmolar tiene una hiperglucemia de mayor a 600. La acidosis metabólica es mayor a 7,30. Nunca tiene una acidosis severa. Un pH de 7 en un paciente con un síndrome hiperosmolar no lo vamos a encontrar, ¿sí? La osmolaridad es mayor a 320 miliosmoles por kilo. Y también vamos a tener hipercetonemia. ¿Queda claro esto? Para diferenciar entre uno y otro cuadro, que son los principales cuadros de complicaciones agudas más graves de la diabetes. Epidemiología y mortalidad. ¿La cetoacidosis con 600 de glucemia? ¿La cetoacidosis con 600 de glucemia? Sí, es mayor a de 250 para arriba. O sea, de 250 a 599 No. es cetoacidosis. No. De 600. No, el criterio es que vos tengas mayor de 250 de glucemia. No es hasta 600, no es que si vos tenés más 600 o más va a ser un hiperosmolar, sino que para que sea una cetoacidosis vos tenés que cumplir determinados criterios diagnósticos. Uno es la hiperglucemia y por el resto es el estado de base, que es el pH, el bicarbonato y el anión GAP. Pero si tenés una hiperglucemia mayor a 250, tenés un bicarbonato menor a 15, o menor a 16 o 15. Un pH de 7,31 y bueno, Una también es una cetoacidosis. acidosis. Pero es una cetoacidosis. Una cetoacidosis. Si no tiene que ser menor a 7,30, si es 7,31 y tenemos otros referentes, está en ceto. Bueno, No sé, me parece. Gracias. Como que intenté. gracias por ese aporte. No, vos dijiste que sí o sí tiene que cumplir con esos criterios así. Bueno, el sentido común un poco siempre ayuda. Bueno, la cetoacidosis se estima en una tasa de incidencia de 4,6 a 8 casos por 1000 personas diabéticas al año. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar es menos de 1 por cada 1000 personas diabéticas por año. La mortalidad es más elevada en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar que en la cetoacidosis. No ha existido reducción de las tasas de mortalidad en los últimos 20 años y la mortalidad depende de la edad. Pacientes mayores a 65 años tienen peor pronóstico y en presencia de comorbilidades, hipotensión o coma principalmente. ¿Sí? Sí, tienen mucho peor pronóstico. Factores precipitantes, o sea, que puede haber generado estas complicaciones agudas. Paciente que no se conocía diabético y que lo reciben en la guardia, o sea, un debut diabético. Una insuficiente o falta de dosis de insulina, por no decir el paciente que se quedó sin insulina y no la compró, no la consiguió o simplemente no quiso ponerse más insulina. Diabetes descompensada por otra causa. Enfermedad o infección, diría que la infección es la más común. Consumo de drogas o efectos adversos de drogas. El estrés, consumo excesivo de alcohol, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes no hay causa precipitante identificable. O sea, muchos pacientes vienen en cetoacidosis y le haces hemo, no le encontrás infección, el paciente se estaba utilizando correctamente la insulina, entonces hay veces que no se sabe. Las transgresiones sí, pero raro que te lleve hasta una cetoacidosis. Las transgresiones alimentarias más que todo te dan una hiperglucemia. Ahora, si es una transgresión de la dieta más un abandono del tratamiento, sí. Pero son vivos los diabéticos. Cuando transgreden la dieta se ponen más insulina. Te da hiperglucemia sostenida, pero es raro que te lleve a una complicación de esta magnitud. Bueno,
¿Cuáles son los síntomas y signos de un paciente con una diabetes descompensada o con una de estas complicaciones agudas? Deshidratación, alteración del sensorio, oliguria. Dolor abdominal, vómito. ¿Qué? Desorientación. ¿Es un paciente que lo ves gravemente enfermo cuando llega a la guardia? A veces sí, a veces no. Pero esperarían verlo como un paciente. En general, faltó el ojo clínico si alguien no lo vio mal ese paciente. Si vos tenés una cetoacidosis diabética o un hiperosmolar, el paciente vos lo tenés que ver mal. No podés verlo bien en un paciente que está así. Lo tenés que ver sequito como una pasa, asténico, hiperdeshidratado, puede estar hipotenso, taquicárdico. Y hay valor así como se siente. La litosis. Entonces, poliuria. ¿Se siente esa litosis o es del... Sí, sí. Sí se siente. ¿Cuál era el nombre de la litosis? Tenía un nombre. Cetónica. No, pero tenía una comparación con algo. A manzana. Bueno. Poliuria, polidipsia y baja de peso. Náuseas, vómitos, deshidratación y astenia. Dolor abdominal, la respiración de Kussmaul. La taquicardia, la hipotensión. Esta respiración de Kussmaul puede ser muy confusa. Más aún si ustedes no saben que el paciente es diabético, a veces ni siquiera el paciente lo sabe y te viene un paciente respirando así. O sea, pensás que tiene una neumonía o pensás que tiene una insuficiencia ventilatoria por otro motivo, ¿sí? Cambio en el estado mental. Estos síntomas se desarrollan rápidamente, principalmente en la cetoacidosis, ¿sí? Por ahí el hiperosmolar se va haciendo más de a poquito, ¿sí? Una cetoacidosis quizás en 24 horas o menos ya se puede instaurar. En el hiperosmolar se inician días o semanas, alteración en el estado de conciencia, pérdida del turgor, debilidad, deshidratación, taquicardia, hipotensión. En este no hay dolor abdominal, hay signos neurológicos focales, convulsiones y fiebre debida a infección, la mayoría de las veces. Son muy parecidos los síntomas. Yo creo que más que todo el diagnóstico lo hace uno contextualizando al paciente. ¿Cómo se clasifican según la severidad? La cetoacidosis tenés leve, moderada o severa. Fíjense que lo que hace que tenga mayor gravedad no es la glucemia, sino el pH. ¿Qué te marca el pH? Acidosis. Vos tenés un año de terapia. ¿Qué te marca el pH? Y no sé cómo explicarlo. Potencial hidroquinónico. Es una palabra. ¿Qué? No sé cómo explicarlo. El pH marca una sola cosa, acidemia, alcalemia. Ah, sí. La acidosis. Pero no es lo mismo que acidosis. Es acidemia, alcalemia. Lo que te marca la acidosis es el bicarbonato y la PCO2. En este caso, el bicarbonato baja. Y por lo tanto, baja el pH. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el organismo para compensar? Vamos, Emiliano, ¿vos qué querés aprender? ¿Aumenta? Hiperventila. Siempre lo va a hiperventilar y si está el calor. Está bien, hiperventila. ¿Y qué va a lograr con la hiperventilación? O sea, bajás la PCO2. Bien. ¿Hasta cuánto puede bajar la PCO2? Hay un límite hasta donde dice el organismo, hasta acá puedo compensar y hasta acá ya no puedo lavar más CO2 porque no puede bajar tanto. No, hasta que igual a la presión del eritrocito que lleve. ¿Cuánto es lo normal de CO2? 35, 45. Bien. La máxima compensación es hasta 12. Menos de eso no puede bajar. La compensación respiratoria es rápida, ¿no? Sí, ¿Y la renal?
Bueno, entonces ahí tenemos pH de 7,25 a 7,30, un bicarbonato de 15 a 18, cetonas, ¿a dónde las buscamos a las cetonas? Cetonas, ya dijimos que son los cuerpos cetónicos que se forman en la orina y se pueden buscar en sangre también. ¿Pero se pueden? ¿Lo hacen habitualmente? Bien, pero se puede. Se puede, pero habitualmente no se hace, es un estudio más especializado, digamos. La osmolaridad, fíjense que la cetoacidosis es variable. Puede estar aumentada, pero nunca va a ser mayor a 320 ni a 329, como dice ahí. El anión GAP siempre está mayor de 10. Fíjense que cuando es moderado o severo siempre es mayor a 12. ¿Eso qué te traduce? Un anión GAP más elevado. Más ácido. Más ácido. Todo lo que tiene que ver con la severidad tiene que ver con la acidosis. Un pH más bajo, un bicarbonato más bajo y un anión GAP más elevado. Y el estado mental, cuando es leve, en la cetoacidosis el paciente está despierto, en alerta. Cuando es moderado está obnubilado y cuando es severo ya está estuporoso. Y en el hiperosmolar, como dijimos, la glucemia es mayor a 600 para que se genere un hiperosmolar. El pH nunca es menor a 7,30. No son pacientes que van a venir con un pH de 7. El BICA es mayor a 18. La cantidad de cuerpos cetónicos en orina es escaso. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en el hiperosmolar? El pH mucho no te altera porque teniendo 7,30 y 18 BICA no es un paciente que vayas a tener que correr. La osmolaridad sobre todo. Y ante todo. Y el estado mental, que siempre es. ¿La osmolaridad se saca por cuenta o con la puntita del sodio y todo? Laboratorio inicial. ¿Qué le vamos a hacer al paciente cuando llega? Ponen con la suerte de que alguien se haya dado cuenta que tiene una diabetes descompensada. Hay que pensar. Vamos a ser optimistas y pensar que llegó este paciente descompensado, re deshidratado, confuso, la familia no entiende qué le pasó, no habla, lo traen alzando entre dos así. Peor es cuando nunca tuvo un 7 y está debutando. Ahí es difícil pensar. Muchos saben que en invierno que hacen transgresiones se complican, que sé yo, saben los tipos, o la chica generalmente, pero cuando es de nuevo es jodido, es difícil pensar. Bueno, O la hay que pedir. le pedimos una glucemia, le pedimos unos gases en sangre, ¿sí? Para arrancar, ¿estamos bien con eso? Cuerpo cetónico en orina y sangre. En sangre, difícil, chicos. Acá, cuerpo cetónico en orina, ya podemos hacer un diagnóstico. Sí, porque esa para mí, yo pienso, no me imagino. Porque la paciente va a estar súper deshidratada. Hay indicación para sondarlo y sacarle muestra de orina. Sí, pero es una urgencia. O lo podés ir tratando. Podés ir tratándolo, podés ir haciendo otro tipo de estudios, los estudios de sangre, una placa. Bien, hemograma, ¿por qué se lo hacemos y qué vamos a buscar en un citológico? ¿Te marca infección el hemograma? Sí, pero te puede tener glóbulos Te orienta. alterados, puede verse la fórmula. ¿Podés tener glóbulos blancos elevados y no tener infección? Sí. ¿Es común en estos casos? Sí. Sí, porque primero va a estar hemoconcentrado y sí porque de por sí la cetoacidosis más que todo te genera leucocitosis y no siempre se asocia a una infección. Que no está anémico. También. Que no está anémico. En la orina, ¿qué vamos a buscar? Y si hay infección urinaria. Le vamos a hacer uremia y creati. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo va a estar la urea? Aumentada. Y sí, si está deshidratado, te habrá una insuficiencia prerenal. Bien, o sea que la creati también va a estar elevada. ¿Puede estar normal? Bueno, puede estar normal si hace poquito que empezó. Los electrolitos, y ahí sonamos. Puede haber redistribución con el pH integral, si redistribuye. ¿Cómo? Va a tener hipoportacemia, va a tener cuando tiene acidosis.
La insulina mete potasio y glucosa en la célula. Saca potasio y O sea que en primera instancia el EMA está diciendo que como en sangre está aumentado los hidrogeniones, ¿qué hace la célula para compensar? Se saca el potasio y lo intercambia por el hidrogenión, entonces se genera como si fuera una acidosis intracelular, digamos. Entonces puede haber una hipercalemia al principio, aunque el potasio corporal total esté normal, ¿sí? Ponele que le encontremos un potasio de 5,5, 5,6, puede ser. Pensando en la bomba de potasio y protones. Claro. ¿Alcanza eso? No, porque se satura. Bien, y el sodio, si tenemos un paciente muy deshidratado, ¿cómo va a estar? Y puede haber una hipernatremia hipovolémica. Podés tener una hipernatremia hipovolémica como muchos de los viejitos que tenemos. O también podés tener una hiponatremia o hipovolémica porque perdiste agua y sodio. Las dos cosas. O una hiponatremia hipovolémica. Bueno, la osmolaridad, que ya dijimos que siempre lo tenemos que calcular. El electrocardiograma, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué más? El pH también puede alterar la actividad cardíaca. Bueno, o sea que como consecuencia se puede alterar el electrocardiograma porque la acidosis y las alteraciones del medio interno pueden generar arritmias, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado porque puede ser la causa de todo esto. Porque si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, también puede hacer una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar. ¿Estamos? Si ustedes vieron la cara de Germán, claro. Bueno, cultivos, ¿qué le van a hacer? Hemo y uro. Y placa de tórax. En general, sí. Paciente gravemente enfermo. No te estás imaginando un paciente con glucemia alta. ¿Te estás imaginando? Sí. Así. Bueno, vos lo recibiste, vos le pediste todo esto en la guardia, lo tenés en la sala de transferencia, te empiezan a llegar los resultados, confirmás que es uno de estos dos cuadros. ¿Qué haces? Bien. ¿Con qué? Y le pones el 10% de su peso líquido y le pasas en las primeras 4 horas la mitad de ese líquido. Que ¿10% de su peso? Y por el que pesa 70 kilos le pasas 7 litros, 3,5 en las primeras 4 horas. Pero y está... al restar de las 12 horas, 8 horas. Tómate un Alplax. Está bien. Vos pesas, ponele. Yo peso 49. No, mentira. Bueno, no, ponele 60 kilos. Vamos a redondear. Hijo de puta, peso 55, ¿qué te pasa? Bueno, está bien, no, vamos a calcular 60 kilos. Bien. ¿Cuánto me vas a pasar? 6 litros. 6 litros, ¿en cuánto? Entonces, ¿En cuánto? 12 horas o en 24 horas inclusive. Bueno, pero estás en la guardia. Ah, bueno, empezamos con la mitad de ese líquido, 3 litros, en 4 horas. Bien. ¿Cuánto piensan ustedes que es el déficit de agua que alguien tiene en ese estado? En litros. ¿Cuánto piensan que en litros puede tener de déficit de agua? Porque en base a eso tenés que saber cuánto vas a infundir. ¿Cuánto estaría la volemia en el descenso, digamos? En total, ¿cuánto puede ser el líquido que haya perdido? De 4 a 12 litros. Los pacientes pierden de 4 a 12 litros. Lo que dice Fabián está bien. O sea, se le pasa mucho líquido al paciente. Se le pasa solución fisiológica primero, chicos, y se pasa chorro. El paciente lo primero que tenés que hacer es hidratarlo. Es más, al paciente con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, a veces con solo hidratarlo no les falta ni siquiera insulina. Lo hidratás, le recuperás la volemia y se le normaliza la glucemia. ¿Estamos?
Solo con fisio. Salvo que se te vaya el médico a la base de meditación cortado, le pone una de Bueno, no me complique la vida. No, porque te estás taladrando, no. Fisiológico es la indicación clara para hacer en la guardia y lo primero que se hace es una terapia también. ¿Y cuánto le puede ir pasando? 3, 4 litros. Si el paciente no se te sobrecarga, no tenés una contraindicación para no hidratarlo. Bien. Es variable, podés hacer de 40 a 60, de 40 hasta 100 mililitros por kilo. Yo diría hacer 50 mililitros por kilo. Pero también lo podés hacer a ojo. En la guardia, por lo menos. Lo vas controlando. Si el paciente no te hace un edema agudo pulmón, pasale 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Pasale, tranquilo. ¿Qué es lo importante de ir viendo? El control del medio interno. Porque ¿qué te va a pasar cuando vos lo empieces a hidratar? Se va a redistribuir todo, se altera todo. ¿Y en qué momento vas a tener que pensar en el potasio? Porque el potasio va a estar alto al principio o normal. Y vos le vas a querer poner insulina y la insulina genera hipopotasemia. ¿Y qué le va a poner? Una insulina, digamos, en la bomba, con microvoltaje. Te va a entrar el potasio en la célula. Empezar a bajar el pH y hidratarlo. ¿Cuál es el valor con el cual vos tenés que empezar a aportar potasio? Menor de 16. Bicarbonato. De potasio. Y 3, 2,9 creo que es. Con 5,5. Con un potasio elevado. ¿Por qué? Porque con la bomba de infusión te va a bajar. No se espera que el paciente haga hipopotasemia, porque la va a hacer. Entonces vos le tenés que aportar, no es que le vas a hacer cargas, pero le tenés que aportar. Cuando vos ya le pones la bomba y le vas controlando, pero bueno, nos vamos mucho. Esto es para ver por guardia. Esto es lo importante de saber por guardia, chicas. Esto es lo que se tiene que hacer al paciente que ingresa. Mientras esto se hace, le ponen una vía periférica y le empiezan a pasar solución fisiológica a goteo libre. Lo empiezan a hidratar. ¿Sí? Acá les puse la formulita para que les quede, así se calcula la osmolaridad plasmática, o sea que con un laboratorio sencillo lo podemos calcular. Lo normal, que es de 280 a 295, y como sabemos, el síndrome hiperosmolar es mayor a 320. Entonces, dado que el nivel de conciencia se correlaciona más con la osmolaridad plasmática que con el pH, en pacientes en coma con una osmolaridad menor de 320 será necesario investigar otras causas que lo justifiquen. ¿Se entiende eso? ¿Cómo qué otra causa? ¿Sí? O sea, ¿qué tendrías que buscar si el paciente no tuvo una ACV, básicamente? O si no está séptico. Diagnóstico diferencial: acidosis láctica, más común en diabéticos, ingesta de salicilatos, metanol, el fallo renal crónico o agudo, el alcoholismo, el ayuno, la inanición. Vamos al cuadro, qué sé yo. Pedís la cama en terapia en 1 minuto y lo pasas a terapia. No, yo para saber cada cuánto se pide el laboratorio, eso más o menos cuando va a controlar. Ya eso es manejo de terapia. Eso es manejo de terapia. No lo tienen que hacer ahí. No lo tienen que hacer porque vos tenés que tener fluidez. Vos, al momento que te diste cuenta de eso, le pediste los estudios o ya lo ves un paciente como que está grave, no tenés que perder tiempo. El paciente tiene que empezar el tratamiento. Bueno, cuando él esté nuco, aprenderá el manejo nuco de esos pacientes, lo vas a recibir y... La idea es que en la guardia uno tenga cierta agilidad, digamos. Más en esta guardia en la que hay 2 camas. Entonces, el enfoque fisiológico para el tratamiento de la cetocidosis, para la hiperglucemia y la deshidratación, fluidos e insulina. Siempre los fluidos, como dijimos, fisio, y la insulina se coloca una bomba con fisio más insulina corriente, que es la de acción rápida. ¿Sí? En algunos casos que no se pueda por algún motivo colocar
la bomba de insulina o insulina endovenosa se puede llegar a utilizar vía subcutánea, pero no es la primera recomendación. Se puede utilizar, por ejemplo, en una cetoacidosis leve, cada 2 horas, pero no sería la indicación. Para la cetoacidosis, la insulina y el bicarbonato, que el bicarbonato no está tan recomendado. Para el déficit de fluidos y electrolitos, la insulina, sodio, potasio y cloro. Los fluidos, el objetivo es la expansión de volumen intra y extravascular, restauración de la perfusión renal, logra disminuir la glucemia plasmática en un 23% mediante el incremento de la perfusión renal y pérdida de glucosa por la orina. El déficit de agua, ¿cómo se calcula? 60 a 100 mililitros kilo y en la cetoacidosis 40 a 80 mililitros kilo. Eso era lo que me preguntaban. Yo diría un 50 mililitros kilo y con eso. Pero que más o menos no va a ser menos de 3 litros. Ese es el déficit de agua. Eso es todo lo que el paciente perdió. Vos se lo tenés que reponer como para después plantear, sobre todo en la cetoacidosis, el tema de la insulina. Quizás, como dijimos, para el hiperosmolar ni siquiera te hace falta insulina. La insulina. No iniciar la administración de insulina hasta no haber corregido la hipovolemia y el potasio sea mayor de 3,3. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar no es una medida preliminar, ya que algunos pacientes logran la euglucemia con la reposición de fluidos, como hablamos, ¿sí? La cetoacidosis diabética severa se debe utilizar insulina regular, vía endovenosa, ya lo hablamos, por bomba de infusión. En la que es leve a moderada puede ser endovenosa o subcutánea. Tratamos de que siempre sea endovenosa porque nosotros estamos en un lugar de complejidad, no estamos en medio del campo. Pero si estás en un dispensario, en un lugar que no puedes hacer endovenosas, es válido hacerlo subcutáneo. La tasa de disminución de las glucemias es similar por cualquier vía de administración. Los análogos de insulina en la cetoacidosis leve a moderada en administración subcutánea cada 1 o 2 horas fue tan efectivo como la insulina regular EB. No les hablo de análogos de insulina porque no tengo experiencia utilizando análogos de insulina, no los utilizamos acá. Más para, no sé, quizás lugares donde hay servicios de diabetes, pero siempre tenemos que estar controlando no solamente los gases, sino también el ionograma. No solamente pH y bicarbonato, sino siempre en relación al potasio. El bicarbonato, bueno, es controversial la utilización del bicarbonato en estos cuadros. La administración inadecuada de bicarbonato y la corrección acelerada de la acidosis está asociada a un incremento en el riesgo de hipopotasemia. Disminución de la captación tisular de oxígeno, edema cerebral, trastorno en la función cardíaca. Habitualmente no es necesario utilizarlo. Si uno hace una buena hidratación y la bomba de insulina y vas corrigiendo el potasio, no es necesario utilizar bicarbonato. Criterios de resolución, o sea, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien el tratamiento y nos quedamos tranquilos, que el paciente esté evolucionando bien? En la cetoacidosis, que la glucemia esté en 200 o menos, un bicarbonato mayor a 18 y un pH mayor a 7,30. Y en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, la glucemia de 300 o más, la osmolaridad menor a 320 y recuperación del estado de conciencia. ¿Está claro eso? Tratamiento en adultos, cetoacidosis, cuando la glucemia es igual a 200. Bueno, esto ya es más cuando el paciente mejora para cambiar de endovenoso a subcutáneo. Se los dejo para que lo lean. No es atención de guardia. Solamente que está bueno tener estos numeritos, digamos. Acá puse, recuerden la cinética de la insulina endovenosa, que la vida media es de 5 a 6 minutos. Hay que dar insulina de acción rápida subcutánea 60 minutos antes de discontinuar la bomba de insulina. ¿Qué significa esto? Si yo quiero a un paciente pasarle subcutánea y yo le corto la bomba, la subcutánea tarda mucho más en empezar a actuar, entonces yo me arriesgo en ese momento que el paciente de nuevo haga una hiperglucemia y se me descompense. Entonces antes de cortar la bomba, 1 horita o 2 horitas antes, empecemos con la subcutánea. ¿Sí? Bueno, dar insulina de acción rápida 60 minutos antes de discontinuar la bomba, idealmente el tiempo del cambio de insulina que coincide con la comida durante el día y no en la noche. Paciente en tratamiento con insulina previo, hay que reiniciar dosis previas, pero ajuste de acuerdo a los controles.
Eso es lo que nosotros hacemos en el piso, básicamente. Pacientes nuevos al tratamiento hay que poner una dosis. O sea, paciente que no se conocía diabético o que quizás utilizaba medicación antidiabéticos orales y lo vamos a insulinizar después de este cuadro. ¿Qué tenemos que utilizar? 0,5 a 0,6 unidades kilo día basal. Pues, Estefi, ahí te atienden. ¿Cómo estás? Perdón, ¿te puedo ver en dispensa o tienes que? Bueno, 0,5 a 0,6 unidades por kilo día basal y un bolo de 50% basal. 50% prandial con o sin escala móvil modificada. Bueno, básicamente eso es como lo vamos a mandar a la casa. Supongamos que un paciente toma antidiabéticos orales hace cualquier enfermedad, ¿siempre se ve insulinizado? Casi siempre. Sí. Sí, porque acuérdate cuál es la fisiopatogenia, déficit de insulina. Para recordar, la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar es evitable, pero si se desarrolla puede asociarse con una mortalidad significativa. Una evaluación exhaustiva y un seguimiento continuo son esenciales en el manejo. Es vital identificar las causas precipitantes y que el tratamiento deba corregir la deshidratación, la hiperglucemia, la acidosis y el desbalance electrolítico. Las causas precipitantes, chicos, siempre busquemos si el paciente tiene una infección que no vimos, no vaya a ser que el paciente esté infartado y no nos dimos cuenta, se nos pasó un infarto, una ACV. O sí he visto también pacientes diabéticos enolistas. Teníamos un paciente en El Salvador que más o menos una vez por mes entraba con un hiperosmolar. Mamila.